a participar acá. Guido Monge es un especialista en los temas que hoy vamos a discutir. Es doctor en Economía Laboral, es profesor en el SIMPE, en la Maestría de Política Económica, así también en la Maestría Centroamericana de Sociología en la UCR. Ha sido funcionario del BID, de la Cámara de Industrias, fue viceministro de Vivienda y actualmente es el presidente ejecutivo de la Confederación de Asociaciones del Movimiento Solidarista. Así que vamos a tener un referente importante para los comentarios que nos van a suscitar la presentación que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿quiénes van a participar? Vamos a tener una primera exposición por parte del máster Jorge Rodríguez Soto, ya graduado en nuestra maestría en política económica y hoy en día colega aquí en el SIMPE. Él va a hablar de patrones espaciales de desarrollo y pobreza en Costa Rica. Seguido vamos a tener la exposición del doctor Keino Ruiz Mejías, quien ha desarrollado un cuaderno de investigación acompañado de Jeffrey Orozco y María Paula Gamboa, relacionado con las características de empleo en las regiones del Pacífico Central y Brunca de Costa Rica. Y la tercera exposición que vamos a tener es la exposición del máster Marco Toya Chavarría, director del SIMPE, y la máster Ivania Bolaños Herrera, también graduada de nuestra maestría y actualmente colega nuestra. Entonces, este va a ser el orden que vamos a seguir. Durante la exposición yo les voy a compartir en el chat las direcciones desde donde pueden bajar los documentos en que se basan estas exposiciones. Entonces, sin más, damos el espacio a Jorge para que realice su presentación. Muchas gracias. Y bueno, como ya les comentó un poco Rafael, la presentación mía se titula Análisis de los patrones espaciales del desarrollo y pobreza en Costa Rica. Bien. Ahora bien. Bueno, unas cuantas consideraciones metodológicas antes de empezar. La investigación se plantea como un análisis de estadística descriptiva en una primera fase y en una segunda fase a través de análisis de datos sobre desarrollo y pobreza mediante el método de clusterización de K-medias. Este método en general lo que hace es buscar patrones de comportamiento similar entre variables y agruparlas para crear clústeres. Al analizarlo, lo importante en ese método es ver la distancia entre clústeres y de cada uno de los cantones, en este caso por el análisis que yo realicé, con respecto al centro, o sea, la distancia inter e intraclústeres. También se realiza análisis a través de distribución de frecuencias en tema de pobreza multidimensional y de desarrollo humano. Y en la tercera fase, que esa la agregué, no está en el artículo original, tiene que ver con factores de la pobreza o de la privación en Costa Rica para encaminar un poco más la discusión hacia el empleo para representaciones que siguen después. Bueno, empezando por la pobreza por ingreso, y esto es tal vez importante recalcar una diferencia entre conceptos antes de avanzar. La pobreza por ingresos se empieza a medir como una canasta básica alimentaria, es decir, una canasta de eficiencia fisiológica transformada en unidades monetarias necesarias para adquirir estos bienes y servicios. Se han dado varias evoluciones. Primero, esta fue originalmente una canasta de fisiológica, luego Charles Booth decidió incluir cuestiones como educación y salud, puesto que muchas personas que cumplían con suficiencia fisiológica no podían cumplir con enviar a los hijos a la escuela o gastos básicos de salud. Posteriormente, Townsend amplió esto en una lista de más de 60 indicadores de privaciones igual convertidos en ingreso, y ha ido evolucionando hasta llegar a las definiciones actuales de pobreza y pobreza extrema. Como pueden ver en el caso de Costa Rica, la pobreza por ingreso ha estado relativamente estable, cerca de 20% a nivel nacional, y como pueden ver en algunas regiones, más que nada las Huetari y un poco la Brunca, tienden a estar un poco más arriba, cercanas al 30-35, y la región central es la que está más abajo. Aún así, hay una diferencia importante entre lo que es pobreza rural y pobreza urbana, porque la diferencia de ingresos absolutos viene a ser del 41% en promedio, más o menos. Es decir, una persona pobre en zona rural tiene 41% menos de ingresos que una persona pobre en zona urbana. Además, pese a que hay mayores niveles de pobreza en territorios rurales, la mitad de la población pobre del país está concentrada en territorios urbanos, más o menos, poco más, poco menos.
Y también están los conglomerados de pobreza, es decir, son conglomerados que todavía están empezando a formarse en zonas rurales, según me informaron este año, alrededor de los anillos de zonas turísticas y demás, que es donde se juntan barrios completos que son un mundo aparte, una sociedad completamente paralela a la que conocemos, que sufre privación y pobreza extrema. Ahora, otras cosas interesantes a mencionar aquí es que hay una rotación de cerca del 50% de la población pobre cada año, es decir, más o menos la mitad dejan de ser pobres de un año a otro y aún así vuelven a caer en la pobreza de 1 o 2 años después, según lo informan algunos estudios. También hay que notar que el porcentaje ha sido estable, cierto, por más de 2 o 3 décadas, pero es un porcentaje estable de una población nacional creciente. Eso quiere decir que aunque tengamos un porcentaje estable de pobreza, el número absoluto de personas en pobreza está creciendo conforme crece la población. Ahora, hay una crítica que surge de todo esto y es que hay muchos factores que determinan las posibilidades que una persona tiene de convertir sus recursos en calidad de vida. Entonces, el ingreso no viene a ser necesariamente un indicador fiable para determinar la pobreza por sí solo. Así se plantean este tipo de medidas que son más directas y el concepto de privación, que lo que hacen es ver qué necesidades específicas las personas pueden cumplir y cuáles no. En el caso de Costa Rica, las dos principales que se utilizan son necesidades básicas insatisfechas, pero esas con datos censales, entonces hay mucho espacio entre cada medición y de hecho no hay ninguna reciente. Y el caso de pobreza multidimensional, que es un índice que se calcula desde las encuestas de hogares. Es un índice que se usa es un índice matricial de doble corte con la metodología de Kirk-Foster. Aquí, en el caso de pobreza multidimensional para Costa Rica, tenemos ciertas reducciones interesantes. Si ustedes ven desde 2015, hay un grupo de regiones, en este caso la Brunca, la Pacífico Central y la Chorotega, que tienen una disminución sustantiva en tema de pobreza multidimensional, pese a que la pobreza por ingreso sigue estable. La región central también ha presentado disminuciones, pero está más estable. Igual las dos regiones Huetar se mantienen en peores condiciones generales. Hay que advertir aquí también, antes de avanzar, que la región Brunca ha mejorado por Pérez Celedón. El resto de la región sigue estando en mala situación. Bueno, un tema de necesidades básicas insatisfechas, como pueden ver, hay mediciones de 1984, del 2000 y del 2011 con reducciones sustanciales. También hay que decir que el número de pobreza, de personas pobres a nivel multidimensional es mucho más grande que el de pobres por ingresos. Eso podría explicar la reducción más drástica que hay. También hay que pensar que pueden haber mecanismos de aprovisionamiento ajenos al mercado, en este caso porque son personas que no han logrado mejorar su condición de ingresos, pero sí han logrado mejorar las privaciones, en tema de privaciones. Se puede pensar también, por ejemplo, en el rol del Estado, en la parte de suplir servicios sociales e inversión social. Y bueno, vamos a avanzar un poco. Bueno, haciendo un primer análisis entre la clasificación urbano-rural, se encuentran estos resultados a nivel cantonal. Bueno, los cantones se agruparon en base a la predominancia de distritos rurales o urbanos, porque al nivel de INEC la catalogación es por distritos y está en 4 niveles. Para evitar que se dispersen demasiado los datos, se pasó a cantones y se agruparon según la mayoría de distritos de cada tipo. A nivel de desarrollo humano, evidentemente se encuentra una concentración, bueno, perdón, evidentemente no. A nivel de desarrollo humano se encuentran niveles buenos en todo el país, en alto y muy alto, excepción de un cantón, con varios núcleos en Pilarán y Liberia, en la región Chorotega, en la región Pacífico Central, en la parte norte, en Pérez Celedón, en la región Brunca, y Pocosí, en Guásimo, en la región Huetar Atlántico, y el gran centro, que sería la gran área metropolitana. En cuanto a pobreza multidimensional, sí se encuentra una diferencia clave aquí, y es que si ustedes ven, los cantones urbanos se agrupan en niveles muy bajo, bajo y medio, mientras que los rurales casi que están de medio, alto y muy alto. Es decir, hay una simetría importante entre urbano y rural. Y hay que aclarar también que se encuentra que esto puede ser incluso autoexplicativo. Si ustedes ven la definición que usa el INEC para definir un territorio rural, se relaciona con servicios públicos y con carreteras, con actividades económicas y demás. O sea, prácticamente la misma definición son privaciones. Y eso lleva a cierta misinterpretación de lo que debería ser el concepto de ruralidad, ¿verdad? Lo plantean casi que como una noción de periferia de antemano. Bueno, pasando entonces, se hace un análisis ahora, igual a nivel cantonal, pero desde las regiones de planificación. Hay que notar una cosa, y es que este tipo de análisis casi que incluye el anterior, porque la región central agrupa el 92.8% de los cantones urbanos del país, prácticamente todos. Además de eso, de los cantones rurales que tienen un nivel bajo o muy bajo de pobreza multidimensional, están también en la región central, que eso es lo que se ve aquí. Por después de ahí se ve el mismo comportamiento en grupos de regiones que encontramos de la región Chorotega, de la Brunca y la Pacífico Central en un nivel más intermedio, y las regiones Huetar tienden a estar sistemáticamente en peores condiciones. También se encontró un patrón interesante aquí que tiene que ver con el tamaño de los cantones. Ustedes ven, la mayoría de los cantones están aglutinados en la región central y tienen mejores condiciones y tienden a ser más pequeños. Por otro lado, los cantones más alejados del centro tienden a ser más grandes y estar en peores condiciones. Eso podría plantearse alguna situación muy interesante en tema de gobernanza
territorio. Me pasó. Bueno, pasando ahora al estudio de clústeres, se plantearon dos. Uno con variables asociadas a desarrollo, otro con variables de pobreza. Porque como ustedes notaron, en el tema de desarrollo, del índice de desarrollo humano y pobreza multidimensional, encontramos condiciones de desarrollo buenas, pero de pobreza se dio una diferenciación mucho más marcada que en tema de desarrollo, lo que hizo pensar que podría haber asimetrías mucho mayores en tema de pobreza que en tema de desarrollo a nivel territorial en el país. Para el desarrollo se contempló la desigualdad, el índice de desarrollo humano, el valor agregado por cantón, el PIB per cápita por cantón, participación en exportaciones, participación en importaciones, el índice de progreso social, potabilidad del agua, cobertura 4G, acceso a electricidad, computadoras e internet en la educación, libertad de asociación, que es un índice calculado también, libertad de acceso a la información, igual otro índice, población con educación superior, escolaridad promedio de las mujeres para incluir también brechas de género y graduados en educación técnica. En el caso de pobreza se incluyen el número absoluto de personas pobres, el índice de pobreza multidimensional, la desigualdad, un índice de vulnerabilidad, un índice de severidad de la privación, un índice de intensidad de la privación, el hacinamiento, los asentamientos informales, el crimen, homicidios, suicidios, recolección de residuos, población con educación superior, igualmente escolaridad promedio de mujeres, graduados en educación técnica y mortalidad por enfermedades evitables. Estos son los resultados de los clústeres. En caso de desarrollo encontramos tres grupos y otro ajeno que son Alajuela y San Carlos, más que nada por sesgos en caso de ingresos, entonces tuvo que meterse otro clúster extra para que no sesgaran completamente la distribución. En el caso de pobreza sí se encontraron 4 clústeres que son representativos y separados por la distancia que hay entre ellos y entre los cantones que los componen, lo cual refuerza lo que habíamos hablado de la hipótesis de que las asimetrías en tema de pobreza son mucho más severas que en tema de desarrollo. A nivel espacial se ven así, lo cual viene a reflejar lo que ya veníamos hablando de un centro muy desarrollado, una región conectada al centro que se mueve por el centro del país hacia el norte, hacia la costa pacífica y Guanacaste, que está en condiciones intermedias, y la costa atlántica y las fronteras en peor situación. Hay una diferencia más significativa en tema de pobreza alrededor de las fronteras, que son tan en peor situación, la costa atlántica en mala situación, pero no tan mala como las fronteras, y el comportamiento del centro en mejor estado, y este camino que se ve en el centro del país. Esta es la otra parte que agregué un poco para encaminar la discusión hacia el sistema de empleo. Aquí lo que hice fue analizar los componentes de la privación desde las diferentes dimensiones, asociándolo por región, asociándolo a temas de empleo. Si ustedes ven, en el caso de educación, la mayor privación, bueno, es importante, esos indicadores son de población pobre, es decir, no son para todo el país, sino la severidad de las privaciones de la población específicamente pobre. Aquí vemos que la mayor dificultad que tiene la población pobre en Costa Rica en este momento es un bajo desarrollo de capital humano. Este índice se mide a través de los niveles de escolaridad esperados para cada generación, o sea, está adaptado para cada generación y lo que se esperaría de cada persona para los empleos, lo que se solicita en empleo, normalmente lo que esperan los empleadores. Este índice, si ustedes ven, es el que mantiene más importancia y aunque ha mejorado un poco en algunos casos, es más por estabilidad, no por mejora. Mejora en algunos, pero tiende a ser estable en el tiempo y tiene sentido porque son variables demográficas, ¿verdad? Que cambian con el tiempo y las generaciones, no son fáciles de incidir. En tema de vivienda, y esto es un poco importante para la presentación de Marco e Ibañez, si ustedes ven, la privación que empieza siendo más significativa es sin acceso a Internet. Pero más o menos de 2015 en adelante, esta privación se vuelve casi que insignificante. Hubo algún cambio, que todavía no tengo claro cuál habrá sido un tema de política o inversión, pero en casi todas las regiones, a excepción de la Chorotega, que se mantiene más o menos alto, este índice se vuelve casi que cero y en la región Huetar Norte que aumenta otra vez en 2021. En tema de salud, aquí el indicador de más peso que explica, por ejemplo, en la región central casi la totalidad de las privaciones y en otras también, la parte más significativa es el sin seguro de salud, lo cual se puede asociar con informalidad. En el caso de protección social, aquí el componente más importante viene a ser fuera del trabajo por obligaciones familiares también en todas las regiones, prácticamente en algunas más significativas que otras, aunque hay que advertir que si ustedes se dieron cuenta, las demás, la privación está entre el 20 y el 30%, en cambio en esta se mantiene cerca del 15%, es decir, o sea, esto explica un 15% de las privaciones, lo cual es mucho más bajo a las otras dimensiones, pero sí se encuentra efectivamente que en estos no hay cambio. O sea, las demás dimensiones están avanzando y teniendo avances sustantivos y protección social se ha mantenido casi que estable a lo largo del tiempo desde el inicio de recolecta de datos. Por último, en tema de privaciones asociadas a la dimensión trabajo, aquí lo más importante viene a ser la informalidad y el incumplimiento de derechos laborales, que explican más de la mitad en todos los casos. Luego de eso, el incumplimiento de salario mínimo y el desempleo de larga duración o desalentados en todas las regiones de planificación también.
de nuevo, es una dimensión que es interesante porque empieza explicando cerca del 15% de las privaciones, pero conforme pasa el tiempo también está aumentando, es decir, está volviendo más relevante en tema de explicación de la pobreza y las privaciones de las personas. Y aquí están las publicaciones desde las que se elaboró esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por su presentación, su claridad. Nos deja ahí muchos elementos para la discusión. Ahora, entonces, vamos a el trabajo que presenta Keynor Ruiz, desarrollado en colaboración con Jeffrey Orozco y María Paula Gamboa. Se titula entonces Características del empleo en las regiones Pacífico, Central y Mundo. Puedes seguirnos con esta discusión y análisis a nivel regional. Adelante. Muchas gracias, don Rafa. Y compañeros y compañeras, estoy tratando de ver cómo lo paso, pero no se deja. Ahora sí. Bien, a diferencia de los otros dos estudios, es una investigación que todavía está en proceso. Existe ya en algunas publicaciones, sobre todo esta que tiene que ver con una profundización en el análisis del mercado laboral en las regiones Pacífico Central y Brunca, pero algunos aspectos también vamos a mencionar un poco de los resultados en otros procesos que hemos estado llevando a cabo. Entonces, también más adelante vamos a ver algunas de las cosas que están pendientes. El objetivo también de la presentación es poder mostrar algunos de los resultados que hemos estado teniendo de una investigación que está en proceso y que efectivamente podamos obtener retroalimentaciones y comentarios por parte de las demás personas que nos están viendo y escuchando en línea. Vamos a ver. Si pasaras el sensor. El contenido básicamente vamos a ver algunos índices del desarrollo humano y social en las regiones Pacífico Central y Brunca, las actividades productivas, una caracterización del mercado laboral y un trabajo muy específico que hicimos sobre expectativas académicas y laborales de los estudiantes de último año de estas dos regiones que estamos analizando. Vamos a la siguiente. Ok. En cuanto a los índices de desarrollo humano en nivel cantonal, esos son a la izquierda tienen la región Pacífico Central, a la derecha la región Brunca. Podemos ver cómo desde el 2010 al 2020, que se midieron los indicadores en este caso, ambas regiones todos los cantones de ambas regiones mostraron un incremento en los valores del índice de desarrollo humano. Tal vez es importante valorar el hecho de que para el 2010 San Mateo era el cantón que estaba en peor condición y para el 2020 es un cantón que tiene un crecimiento muy significativo. En el caso de la región Brunca era Buenos Aires y todavía efectivamente Buenos Aires sigue siendo uno de los cantones con más problemas en términos del índice de desarrollo humano cantonal y Pérez Celedón y Osa para el 2020 mostraban indicadores relativamente satisfactorios en este índice. En caso del índice de desarrollo social, las dos regiones sí muestran diferencias que son relativamente importantes. En ambos casos también vemos crecimientos importantes desde el 2013 hasta el 2023, pero en el caso de la región Brunca podemos ver que solamente Pérez Celedón tiene unos niveles muy satisfactorios de índice de desarrollo social. Ahí encontramos un par de huecos para el 2013 porque no existían el cantón de Monteverde ni tampoco el cantón de Puerto Jiménez. Y en el caso de Puerto Jiménez, el valor en el 2020 es muy bajo porque algunos de los indicadores utilizados para medir el índice de desarrollo social, sobre todo participación política y estos, estaban prácticamente en cero porque no se habían medido. Solo que no es el único, digamos, en el caso de el valor específico sobre, por ejemplo, actividad económica es un valor que está muy bajo en ese campo.
Pues podemos ver que hay diferencias muy marcadas entre muchos cantones que conforman las diferentes regiones de planificación que estamos estudiando, pero además vemos que a lo largo de la década, digamos, del 2010, 2013 al 2020, 2023, hay mejoras en menos medidas a partir del índice de desarrollo humano y del índice de desarrollo social. Con el índice de competitividad nacional podemos visualizar cómo en la región Brunca, Pérez Celedón es el cantón que tiene el indicador más significativo, y en el caso de la región Pacífico Central no necesariamente es Punta Arenas, sino que más bien son los cantones de Esparza y San Mateo que se encuentran en una condición emergente, que muestran indicadores de competitividad nacional bastante importantes. Debo decir que el cantón que muestra el índice de competitividad más alto es el de Belén, y para el año que estamos midiendo, 2023, era más o menos 69,5. Entonces, podemos comparar cómo se encuentran algunos de los otros cantones también con el que midió más en el nivel nacional. Quizás también rescatar el hecho de que hay en ambas regiones, en el caso de la Pacífico Central, Parrita y Garavito tienen índices de competitividad nacional muy deficiente, y en el caso de la Brunca son corredores y Cotobús. Esto es importante porque también lo vamos a contrastar con algo de la actividad económica. Cuando dividimos el PIB regional por cantones, nos damos cuenta cómo los dos cantones más grandes de cada una de las regiones, en este caso Punta Arenas y Pérez Celedón, tienen alrededor de entre 45% y 50% del producto regional en cada una de las regiones. Mientras que los cantones que nosotros evidenciamos con algunas dificultades, como el caso de Cotobruz o el caso de Parrita y esto, tienen productividades también, perdón, tienen un aporte al Producto Interno Bruto muy bajo en el cantón como un todo. Entonces, eso es importante que nosotros también lo vayamos teniendo en cuenta, porque las actividades económicas tienden a tener una concentración muy grande en los centros de población más grandes que existen dentro de la región de planificación. En términos de las actividades productivas que se evidencian con una mayor presencia, hemos sacado para cada uno de los cantones las tres principales actividades productivas. Cada una, estas tres suman más o menos entre el 40 y 45% de todo el Producto Interno dentro de cada uno de los cantones. Esto nos interesaba mucho porque, si bien es cierto, uno se imagina que todo el Pacífico Central es únicamente turismo, a la hora de que uno desagrega a nivel cantonal, o que la zona más sur es solamente Palma, cuando uno lo desagrega se da cuenta que hay una presencia de actividades y una dinámica económica también muy diferenciadora. En prácticamente casi todos los cantones es claro de que hay una actividad agroindustrial que es relativamente importante, y hay en algunos de ellos una presencia de actividades de alojamiento, de restaurantes y comidas, que es de servicios de comidas y bebidas, que es muy relevante, pero también en algunas regiones nos sorprendió mucho cómo la actividad comercial es la actividad más dinámica en términos de lo que nosotros visualizamos como actividad que tiene una participación mucho más alta en el Producto Interno Bruto de cada uno de los cantones. Así, en esos términos, podemos ver, por ejemplo, cantones como Punta Arenas, donde el comercio es muy alto, Pérez Celedón, también el comercio muy significativo, Cotobruz, San Mateo, Esparza, por ejemplo. Entonces, tenemos una mezcla muy importante de actividades productivas que no se circunscriben única y exclusivamente a lo que muchas veces nosotros tenemos en mente, que es lo que se visualiza como con una mayor presencia y generadores de riqueza en estos cantones de ambas regiones. Ya mucho más específico al comportamiento del mercado laboral, queríamos mostrar alguna información. Por supuesto que en el documento pueden encontrarse muchísimo mayor detalle, pero quisiéramos empezar mostrando un poco cuál ha sido la evolución de la población. Vemos cómo efectivamente la tasa anual de crecimiento promedio
para el caso de la Pacífico Central ha sido 1.6, mientras que en la Brunca ha sido 0.7. Esto se combina también con el hecho de que en el 2010 el número promedio de miembros por hogar era de 3.4 en el caso de la región Pacífico Central y se redujo a 2.9 en el 2023. Y en el caso de la región Brunca eran 3.6 y se redujo a 2.7. Por eso es que nosotros logramos evidenciar cómo en la región Brunca efectivamente la tendencia es una tendencia que sea más población, pero ha venido creciendo a una tasa, digamos que muchísimo más lento del crecimiento que ha tenido en la región Pacífico Central. Cuando vemos la población económicamente activa, podemos evidenciar como en ambas regiones, efectivamente, la tasa de desempleo abierto, la tasa de desocupación, en términos generales, andaba rondando entre 9 y 10%, con algunas caídas importantes en el número de ocupados para los años alrededor de la pandemia, sobre todo 2019 y 2020, pero en algunos cantones ya nosotros alrededor del 2019, 2018, 2017 ya estábamos viendo tasas de desempleo abierto muchísimo más significativas. De manera muy curiosa, en el proceso de recuperación económica, logramos evidenciar cómo las tasas de ocupación suben tanto que hasta que en el 2023 el desempleo abierto es de 7.1 en la región Pacífico Central y de 7.2 en la región Brunca. Es importante que nosotros tengamos en consideración un poco el hecho de que también el crecimiento, la tasa de crecimiento promedio anual ha sido diferente en las dos regiones. En el caso de la región Pacífico Central, la PEA ha venido creciendo a una tasa de 1.4 como promedio anual y en el caso de la región Brunca ha sido un 0.04. Y esto tiene implicaciones importantes también en la evolución de la PEA. Eso lo vamos a ver un poco más a continuación. En cuanto a la composición de la fuerza de trabajo, de la participación de la fuerza de trabajo ocupada por sectores, a la derecha y en anaranjado tenemos a la región Pacífico Central, perdón, a la izquierda en anaranjado la región Pacífico Central y a la derecha la región Brunca. En ambos casos podemos ver cómo se repite una tendencia relativamente importante que ha venido mostrándose también en el nivel nacional y es una mayor terciarización de la economía. Para el año 2010, la participación del sector terciario era de 68.7% de la población ocupada y para el año 2023 de 74.4%. Igual, digamos, en la región Brunca hay una terciarización también que es importante, pero también nosotros visualizamos una diferencia muy curiosa en el caso de la región Brunca, y es que el sector secundario, que básicamente, digamos, un poco industria manufacturera, y eso tiene una presencia que ha venido creciendo. El del 2010 era 11.4 y en el 2023 eran 15.3. Eso en términos de la estructura, la participación, en términos de la estructura por sectores para estas dos regiones. En la evolución de la población económicamente activa y la población ocupada para la región Pacífico Central, nosotros podemos evidenciar cómo la tasa la población económicamente activa ha venido creciendo de una manera más o menos importante prácticamente desde 2015 en la región Pacífico Central, alcanzando niveles muy altos. Y esto ha tenido un reflejo también en la evolución de la población ocupada. Es muy significativo el hecho como después de la pandemia, pues, la recuperación es muy importante y la tasa de crecimiento de la población ocupada también se refleja como un porcentaje muy alto en la región Pacífico Central. A la derecha nosotros podemos ver la participación por sexo y en términos generales, si bien podemos evidenciar algunos cambios a lo largo de todos estos años, se mantiene prácticamente constante alrededor del 35% la participación de las mujeres y un 65% la participación.
Cuando vemos la distribución por edades y por niveles de instrucción, se nos muestran algunos datos que también son muy relevantes. Y quizá uno de ellos fue el que nos hizo dar un pequeño giro en el proceso de investigación, porque empezamos a evidenciar de alguna otra manera cambios importantes en la composición de la población ocupada y de la PEA en ambas regiones. Una de ellas es que cuando lo vemos por edades, vemos que en términos generales, entre 15 y 24 años, la cantidad de población que está ocupada en la región Pacífico Central pasa desde inicios del 2010 de 16,8 a 10,8. También hay una reducción en la población de 25 a 34 y por el otro lado hay un incremento en la población de las siguientes edades, rescatándose de manera significativa la participación de la población de 60 años y más, que pasa de 5,5 a 11%, prácticamente se duplicó en estos 13 años. En términos de educación, por supuesto, empezamos a visualizar, tal vez lo leemos un poco de arriba para abajo, cómo la población con título universitario pasa de ser de 10,6 inicios de la década a 18,4 en el 2023. Pero también vemos que los ocupados empiezan a reducirse en términos de la cantidad de población con niveles muy bajos. Entonces, aquí nosotros lo que por un lado estamos viendo que hay un cambio importante de participación de la población joven en el mercado de trabajo, pero también logramos evidenciar que hay un mejoramiento en la formación de esa participación de esa población ocupada en las regiones. Tenía una nota, pero bueno, no aparece por ahí. Seguimos un poco con algunos de los datos que queremos también mostrar. En la región Brunca, esa digamos que, evolución que hace que se mantenga muy sin cambio la población económicamente activa también se refleja en el número de ocupados. Vemos la cifra de PEA es la línea más azul que está por encima y la línea prácticamente paralela es la línea de la población de ocupados dentro de la región Brunca. Hay una diferencia entre ellos que tiene que ver con la tasa de desempleo abierto, pero la evolución es muy significativa, solo que los cambios en el proceso de recuperación después de la pandemia no son tan marcados como se dan en la región Brunca. Y la tasa de participación por sexo dentro de la población ocupada en la región Brunca es un poco diferente. Vemos cambios también a lo largo de la década, pero desde el 2010 al 2023 leemos que prácticamente la participación de las mujeres ha sido un 32%, mientras que la de los hombres un 68%. Acá nos encontramos la misma tendencia que veíamos anteriormente. Cuando vemos la población por edades de 15 a 24 años, vemos una reducción significativa de la participación de esta población, que pasa de 18% a un 10% y un incremento en la población de 60 años o más, pero también vemos que hay un cambio en la participación por nivel de instrucción. Hay más gente con educación de título universitario y hay, digamos, una participación importante mayor con gente que termina la secundaria y que termina la primaria. Uno de los aspectos que también tenemos que tener en consideración es que la población, digamos, ya no solamente la PEA en su conjunto, para el grupo de población de 15 a 24 años en ambas regiones se reduce de manera sensible. El número de personas como tal se reduce. Creo que en el caso de la región Brunca es una reducción mucho más sensible que en el caso de la región Pacífico Central. Ahora bien, a partir de ello, un poco lo que nosotros logramos evidenciar en las regiones Brunca y Pacífico Central es que las personas están teniendo más acceso a la educación, pero que en términos generales lo que se nos abre es poder evidenciar que ese mayor nivel de educación y una oferta más, digamos, con mayor formación dentro de sus cantones y dentro de sus regiones, no necesariamente se ve reflejada en encontrar trabajo dentro de las regiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es procurar plantearnos la posibilidad de hacer
un sondeo a nivel del colegio de los estudiantes de último año para poder indagar, por lo menos a este nivel, a nivel de sondeo, qué es lo que está pasando. Sondeamos prácticamente todos los colegios de los cantones, tuvimos 301 respuestas de los estudiantes de quinto año. Un 55% asisten a colegios académicos, un 40% a técnicos profesionales y un 5 y algo a colegios privados. En ese sondeo que logramos hacer, tenemos que prácticamente un 94% de la población estudiantil de quinto año o de sexto año, si existe un colegio técnico profesional, quiere estudiar, ¿verdad? Y las principales carreras por las que se inclinan son ingeniería, informática o sistemas, educación primaria y secundaria, administración y medicina. Eso significa que tenemos, digamos, un número muy importante de personas que visualizan en el estudio un mecanismo de ascenso social y que también de alguna otra forma en sus hogares ya el valor de formarse y estudiar se ha convertido o ha tenido una presencia muy significativa dentro de sus hogares. Prácticamente un número importantísimo de ellos quiere estudiar en universidades públicas. En el caso, cuando les preguntamos dónde planean estudiar, principalmente un 82% en una universidad pública, y les preguntamos si piensa que lo va a hacer dentro de su cantón, y un 70% tiene claro que va a tener que salir de su cantón para poder acceder a la educación universitaria. También les preguntamos si querían, si pensaban que iban a tener que combinar el estudio con el trabajo, y de las personas que respondieron que querían estudiar, un 73,4% dice que necesariamente van a tener que trabajar. Y de ellos, un 55%, porque tienen necesidad económica, no pueden sufragar los estudios solamente con lo que las familias tienen o visualizan una posibilidad de beca, pero saben que van a tener que hacer esa combinación. Y otro lo hace un 28,5% para adquirir experiencia y otros para aprovechar también oportunidades. La gente, nosotros preguntamos qué medidas van a tomar los estudiantes para obtener el empleo deseado tras finalizar la universidad, y un número importante quiere buscar oportunidades en otro cantón dentro de la misma región. Otro número de 30% tiene claro que tiene que mudarse a otra región. Un número importante considera que va a lograr explorar opciones en el extranjero, y solamente un 11,7% dice que buscarán en su cantón de origen. O sea, la gente que está estudiando tiene claro de que para poder encontrar un empleo en las carreras en las que quieren formarse, van a tener que salir de sus cantones e incluso de sus regiones. Ya como algunas conclusiones, yo creo que uno de los aspectos interesantes que nosotros logramos evidenciar es que eso que nosotros teníamos en mente, que la educación per se es un mecanismo de ascenso social y que formarse y brindar al mercado una oferta de trabajo mucho más calificada y va a crear una demanda, yo creo que se desmitifica, digamos, aquí. Y eso es un problema que nosotros estamos visualizando para el tema que significa la evolución de las capacidades y competencias de la población dentro de las regiones, porque no están encontrando empleo. Entonces, hay un desacoplamiento entre las oportunidades de formación que está teniendo las personas. La gente visualiza más oportunidades de formación y las oportunidades de empleo en sus regiones. Y este desacoplamiento está privilegiando la migración, con lo que esto significa para las propias actividades productivas que se desarrollan internamente y para la posibilidad de generar nuevas actividades productivas. Eso para nosotros es muy impactante en términos de lo que estamos encontrando con las estadísticas de Trump. También se plantea el reto para las regiones en términos económicos y en la creación de empleos que demanden cada vez más personas con estudios universitarios, para que esto permita disminuir la migración de estos grupos de edad, de gente más joven que está saliendo a estudiar, que da las limitadas oportunidades deciden trasladarse a otra región del país para poder ocuparse de alguna otra manera. Y no lo vamos a mentir, la región que está capturando ese empleo es la región central, digamos, porque es la que ha estado creciendo. Y por último, solo para resumir, nosotros también estamos haciendo una indagación sobre los temas de innovación y por lo menos a estas alturas logramos evidenciar cómo existe
una ausencia de políticas de innovación que guarden relación con las dinámicas productivas propias de las regiones, así como una ausencia prácticamente absoluta de políticas de innovación vinculadas con el tema del empleo en las regiones. Entonces, parte de la investigación que sigue tiene que ver de alguna manera con indagar en las empresas sobre cuáles son los aspectos potenciales y las barreras y limitaciones para poder realizar innovación, pero también un poco contrastar de alguna otra forma las expectativas que tienen alrededor de la formación que están teniendo las personas y que deseamos de alguna otra manera que se está dando, al menos en estas dos regiones. Y una vez lo planteamos, que un estudio próximo va a incluir las regiones Huetar Caribe, Huetar Norte y Chorotega para entender también la dinámica que está pasando en estas otras tres regiones circundantes al Valle Central. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Keynor. Clara exposición y detallada y muy bien informada. Trabajo a nivel, llevado el análisis a nivel regional. Ahora, entonces, continuamos con la tercera exposición a cargo de Marco Otoya y Ivania Bolaños, de teletrabajo para contribuir al desarrollo sostenible. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta presentación y a todos los que nos están escuchando por los medios externos. Como mencionaba Don Rafa, nosotros les vamos a presentar el teletrabajo como mecanismo para contribuir al desarrollo sostenible. Es un artículo que publicamos el año pasado sobre un estudio que hemos realizado en el 2021. Como parte de cómo nace esta investigación, sabemos que la irrupción, ¿verdad?, que generó la pandemia por el COVID-19 transformó la forma en la cual nos relacionábamos. Fue entonces que hubo la necesidad de crear un distanciamiento físico, y este distanciamiento físico provocó la necesidad de que el teletrabajo emergiera. Y esto para entonces convertirse en esa modalidad laboral ampliamente ya adoptada por el sector público y privado. Pero vamos a ver que realmente no fue ahí que nació el teletrabajo. El teletrabajo ya tenía camino recorrido, tanto en el país como a nivel internacional, y de hecho ya estaba presente como una forma en la cual se mostraba una mejoría en la calidad de vida de las personas que teletrabajaban, y también para contrarrestar los aspectos negativos que tenían el teletrabajo, bueno, bien el trabajo físico con respecto al ambiente, y que el teletrabajo vino a transformar, o al menos eso era lo que se encontraba dentro de la literatura y que vamos a estar viendo ahora más adelante. Entonces, el objetivo del artículo fue estudiar la percepción que tienen los teletrabajadores, o en este caso los trabajadores en general, sobre el teletrabajo, en su relación con el ambiente, y para eso también indagamos si esta modalidad podría contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de todo lo que aparece en la literatura, vamos a ver que el concepto de teletrabajo emergió a partir de la década de 1970 con Jack Mills, quien fue el que propuso esta palabra telework, ¿verdad? Quien lo que hizo fue, en ese momento se vio la necesidad a través de un aumento en las tecnologías de información y comunicación, y además, dado que estaba presente la crisis energética, se vio la necesidad de introducir una modalidad que reduciera este consumo energético, y también el desarrollo, ¿verdad?, de un aparato, ¿verdad?, con muchísimos automóviles. Entonces, todo esto comenzó a emerger. Ahora, el teletrabajo no tiene una definición universal, sino que hay varias definiciones dentro de lo que se encuentra en la literatura,
pero en general se ve como la modalidad flexible del empleo que permite utilizar las tecnologías de la información y la comunicación desde el lugar en el que se esté, sin importar si es el espacio físico, laboral o no. Hay diferentes tipos de teletrabajo. El primero es el domiciliario, que es el más conocido, el que se implementó más que todo a partir de la pandemia, ¿verdad? Que es el teletrabajo que se realiza desde el hogar. ¿Okay? Luego sigue el teletrabajo móvil, que este es el que se observa cuando hay constantes desplazamientos, más que todo con celular. Entonces, es las personas que constantemente se están desplazando, ya sea por cuestiones de que tienen trabajo de campo o que tienen que estar viajando constantemente. Entonces, se da el teletrabajo móvil. Y luego está el teletrabajo de los telecentros. Los telecentros son estos espacios que tienen las empresas, pero en diferentes lugares próximas a los lugares de residencia de sus empleados. Y esto es para evitar costos de traslado, pues, que les queden más cerca a sus hogares, pero aún así que tengan un espacio de oficina donde se les dé todo el equipo y las herramientas necesarias para trabajar. Dentro de la literatura vamos a observar que hay ventajas que ya se acatan de lo que es el teletrabajo. Entre ellos está la mayor flexibilidad para trabajar, el ahorro de los costos para ambas partes, tanto para el empleado como el empleador, y un impacto ambiental que se observa potencialmente positivo por la reducción de costos de transporte, ¿verdad? Por el consumo de energía dentro de las oficinas, el tema del uso de aire acondicionado que en muchísimas empresas se da, hay una disminución de recursos también físicos, entre otros. Y entre sus desventajas se destacan el aislamiento, ¿verdad? Ya que las personas no conviven físicamente con los demás. Hay algunos problemas psicosociales en esa misma línea por el tema del aislamiento. Se presencia la línea borrosa de la frontera del espacio personal, ya que al estar trabajando desde sus hogares tienen también sus situaciones familiares alrededor. Hay también una línea borrosa dentro de lo que es el espacio laboral, ya que se asume que el trabajador siempre va a estar disponible. Costos en líneas de telecomunicaciones, dificultad en lo que es el trabajo en equipo y la dificultad de seguimiento al trabajador. Luego, en cuanto a lo que es la metodología que aplicamos dentro de este artículo, es un artículo cuantitativo y exploratorio. Esto debido a que lo que hicimos fue indagar en las percepciones que tienen las personas trabajadoras. Para ello, lo que aplicamos fue una encuesta, al igual que en el trabajo de Don Keynor, Don Jeffrey y María Paula, a través de un sondeo, por lo cual entonces no es extrapolable a nivel poblacional, ¿verdad? Ya que no hay una muestra realmente que se realizara. Son 209 personas mayores de 20 años las que fueron encuestadas. Estas encuestas se desarrollaron en línea en julio del 2021. Fueron encuestas que se compartieron vía digital y tienen 4 secciones. La primera parte, la primera sección, fue para conocer un poco más o indagar un poco sobre el perfil de la persona que estaba siendo encuestada. La segunda sección, sobre indagar el trabajo que estaba realizando, en la ubicación, etc. La tercera, para indagar la percepción que tiene el trabajador sobre el teletrabajo. Y la cuarta, para ver la percepción que tiene el trabajador sobre el teletrabajo en relación con el ambiente. Dentro de lo que es teletrabajo y ambiente, dentro de las hipótesis que queríamos observar era que, bueno, al haber menos desplazamientos dentro de lo que es ir del hogar o la residencia a el lugar o la oficina, ¿verdad? Hay menos emisiones. Entonces, como hay menos emisiones,
se esperaría que haya también una huella ambiental que se mejore. Estas reducciones en lo que es el uso de los recursos pueden también traducirse en esta menor huella ecológica de las actividades laborales y eso en la parte pues positiva. Sin embargo, también encontramos en la literatura que muchos autores hablan sobre un posible efecto rebote en el hogar. Por ejemplo, al darse el comercio electrónico. Entonces, que muchas personas comienzan a solicitar, digamos, servicios que igualmente entonces están haciendo uso de emisiones. En lo que es la legislación en Costa Rica, como antes les mencionaba, realmente no fue en pandemia que se originó el teletrabajo. De hecho, el sector privado fue pionero en implementar lo que es el teletrabajo en el país, particularmente los transnacionales, como se muestran ahí, Intel, Hewlett Packard, IBM, Microsoft y P&G. Estas empresas, al ser transnacionales, muchísimo del recurso que tiene es capital humano costarricense y por lo tanto ya se estaban desarrollando a partir del teletrabajo. Luego, el decreto ejecutivo 3474 en el año 2008 comenzó a tomar forma legal lo que es el teletrabajo y esto lo que promovía era la modalidad de teletrabajo en instituciones públicas, esto sobre todo para el tema de el congestionamiento vehicular dentro de la gran área metropolitana, entonces, para alivianar ese aspecto. Luego se promulgó la ley número 9738 en el 2019. Eso lo que hacía era más bien regular la forma integral en la que se teletrabajaba. Ahí se establecieron todo lo que son derechos, deberes y las condiciones mínimas, tanto para empleadores como para teletrabajadores, estableciendo un horario de 48 horas semanales, 10 diarias. Algunas instituciones pioneras en la aplicación de teletrabajo públicas son el Banco Nacional, el ICE, el Instituto Nacional de Seguros, la UNED y Procome. Para 2012, de hecho, se tenían que más de 1,000 funcionarios públicos ya teletrabajaban formalmente. Y a partir de la pandemia, lo que se incluyó fueron directrices institucionales dentro de lo que es el decreto 40.12.1, con su implementación para lo que es la gran área metropolitana por la razón de movilidad que antes les mencionaba. Ahora le doy la palabra a mi compañero Marco, que les presentará el resultado de la encuesta. Gracias, Ivania. Como bien explicó Ivania, la idea con este estudio es después de la pandemia, en un momento en el cual pues, el teletrabajo se volvió fundamental para la mayoría de personas que trabajan, para la mayoría de nosotros, era analizar si esta modalidad pues guardaba alguna relación con una mejoría, digamos, en la parte ambiental a percepción de las personas precisamente encuestadas. Algo importante es que, como mencionó Ivania, había un marco institucional, un marco legal que fomentaba el teletrabajo, principalmente en el sector público inclusive y en el privado, pero no es hasta con la pandemia cuando se desarrolla de manera masiva. Entonces, a partir de esto, nos interesó precisamente cuando se levantaron un poco las restricciones a la movilidad, tener una idea de cuál podría ser la situación con respecto a temas ambientales. Esta encuesta pues tiene un total de 209 personas, 131 de ellas son hombres, 78 mujeres, con una edad mínima que consideramos de 20 años y una edad promedio de 37 años. Algo importante fue que el cuestionario lo enviamos por diferentes medios, como redes sociales, WhatsApp, en fin, diferentes canales de comunicación para poder llegar a distintas personas y en términos pues, de ese grupo, 41% residen en Heredia, 28% en San José, 24% en Alajuela y un pequeño porcentaje de los entrevistados en Cartago y Guanacaste. El 80% de todos esos encuestados son los que efectivamente teletrabajan. La otra característica es que la mayoría tiene educación universitaria y un 54.5% de los que trabajan trabajan en el sector público y un 45.5% en el sector privado. Uno de los aspectos importantes que ahí analizamos fue la ubicación geográfica, tal vez para no detallar mucho acá,
Lo que efectivamente uno evidencia con la encuesta y con la información que nos dan los encuestados es que el lugar de residencia es muy distinto al lugar de trabajo, y los principales centros de trabajo se encuentran en función de los encuestados tanto en Heredia como en San José. Eso hace que el resto de trabajadores de las otras provincias pues tengan que moverse hasta estas regiones. En promedio, la movilidad para ellos implica, en términos de teletrabajo, en ese momento que tenían cuatro días de teletrabajo, y usualmente su forma principal de transportarse es el vehículo privado, y que en promedio tienen una distancia de 14, casi 15 kilómetros en términos de desplazamientos diarios, que toman alrededor de entre 48 y 58 minutos, tanto a la ida como al regreso. Ya esto nos dice que hay un componente importante que está ligado al tema de combustible, relacionado con la movilidad de los trabajadores. Otros mecanismos o medios de movilización, pues en segundo lugar el autobús, y en otros casos pues la motocicleta o Uber, taxi, etcétera. En términos pues de la percepción y la preferencia, es interesante porque sí, casi la totalidad de los trabajadores o de los entrevistados están muy satisfechos con la modalidad de teletrabajo, por diferentes pues razones, que en muchos casos pareciera que permite conciliar pues la vida personal con la vida laboral. Sin embargo, también entre estos encuestados, casi el 50% indicaba que tiene una preferencia por el trabajo híbrido, es decir, no exclusivamente mantenerse en una modalidad de teletrabajo, sino tener la posibilidad de acercarse a los centros de trabajo, principalmente para socializar. En términos pues ¿continúo? Sí. Ok, en términos de el tema de ambiente y esta relación de teletrabajo, el 82% de las personas a las que encuestamos sí realizaban algún tipo de acción de separación y reciclaje, que es como una de las principales actividades que se identifican en términos de la vinculación, o que perciben ellos en términos de cómo contribuyen al ambiente. Pero solo un pequeño porcentaje, el 5.34%, comenzó realmente estas acciones posterior a la pandemia, es decir, que ya era una actividad que en su mayoría algunos realizaban, y un porcentaje pequeño la comienza a hacer alrededor o como causa de estar en sus hogares. Hay algunos elementos que consideran importantes en términos, pues, en términos ambientales, y es que la mayoría manifiesta que hay un uso importante del aire acondicionado en los lugares de trabajo, y que esto se minimiza cuando se encuentran en sus hogares, o que es un potencial efecto positivo de estar en sus hogares, la reducción en términos energéticos del uso del aire acondicionado. Ahorros importantes en términos de los teletrabajadores, un poco para contrastar los temas que hablábamos al inicio en la parte más teórica, entre beneficios y entre desventajas. Hay ahorros importantes que las personas consideran a raíz del trabajo, tanto en la disminución en gastos por combustible, que en ese momento era un promedio 17.500 colones, y también en términos de pasajes en transporte público, que andan alrededor de un ahorro o una disminución en gasto promedio de 15.000 colones. Y también identifican otros ahorros importantes en términos de consumo, como por ejemplo actividades de ocio o ropa que se utiliza usualmente para ir al lugar de trabajo, lo cual representaba en ese momento pues un ahorro de aproximadamente casi unos 20.000 colones. Alrededor de 26 trabajadores, un porcentaje pequeño, mencionó otros rubros de ahorros importantes. Sin embargo, también hubieron aumentos interesantes en otros rubros, y esta es la parte en la cual es difícil necesariamente compensar los costos y los beneficios del teletrabajo de alguna manera, porque hay aumentos, por ejemplo, en equipos de oficina, equipos de cómputo, muebles, mobiliario. También aumentos considerables en la tarifa eléctrica, que identificamos como los montos que observamos ahí, aumento en consumo de alimentos en hogar,
y en algunos otros rubros, como la factura del agua, la factura de internet, también mencionaban tener aumentos, digámoslo así, importantes. En términos de la percepción con respecto a la mitigación ambiental, un porcentaje alto, aproximadamente el 91% de los trabajadores manifiestan que efectivamente el teletrabajo tiene un impacto positivo en el ambiente, y esto principalmente lo relacionan con la reducción en el consumo de combustible producto de los desplazamientos, y también con el ahorro en materia energética que se realizan en los edificios al haber menos presencia de personas en las mismas, y solo un 9% o un porcentaje pequeño indicaba no estar de acuerdo con que el teletrabajo efectivamente contribuye, digámoslo así, a mejorar la calidad ambiental. En términos generales, uno podría concluir que hay una serie de pros o contras. Hay beneficios que están relacionados entonces con la reducción de los desplazamientos, con la reducción en el consumo de combustible, y esto por supuesto está relacionado también con una mejora en la calidad del aire al reducir las emisiones. También hay un punto importante en que apoya los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente tres: los que tienen que ver con acción con el clima, los que tienen que ver con la parte de eficiencia y consumo energético, y también con el que tiene que ver con la parte de ciudades sostenibles. Los otros dos puntos: hay un menor uso de electricidad y una reducción en la disminución de emisiones de CO2. Esos son los componentes que se identifican y que se relacionan entonces en términos del teletrabajo y el ambiente. Pero también hay algunos efectos negativos que identificamos de la consulta, que tienen que ver con el potencial aislamiento, los potenciales problemas sociales que eso puede significar, que coincide con la teoría que ya mencionábamos al inicio. También los desequilibrios que pueden darse con respecto a cómo diferenciar entre el ámbito laboral y el ámbito personal, al estar todo el día en el hogar teletrabajando. También la dependencia tecnológica se menciona como un punto importante, una preocupación en términos de seguridad, seguridad más a nivel cibernético, y la colaboración muchas veces entre equipo es un poco limitada. Ya para concluir, en términos pues, de algunas recomendaciones, lo que observamos es que el teletrabajo efectivamente tiene no solo beneficios en la parte ambiental, sino beneficios en la parte social, y esto, en la parte ambiental, y esto puede utilizarse también por las empresas a manera de incentivo a los trabajadores. Sin embargo, si es necesario una mejora en la parte de educación, tanto en la parte de teletrabajo como tal, como en la parte ambiental, para que los teletrabajadores tengan o puedan desarrollar mejores prácticas ambientales en sus hogares. Porque usualmente lo que se tiene es que las empresas en su lugar desarrollan prácticas ambientales o prácticas sostenibles, pero esas no necesariamente se llevan a los hogares, y esto se puede hacer tanto en términos pues, de incentivos pues, económicos o no económicos que promuevan ese tipo de prácticas en las empresas. Y con esto creo que concluimos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco e Ivania, por esta exposición que nos pone a la vista un fenómeno muy actual y con el cual no estamos terminando de lidiar. Nos hemos acostumbrado, pero ahí ya está bien instalado. Muy bien, después de haber hecho este recorrido de determinado facetas del desempleo, a lo mejor es facetas del empleo en Costa Rica, le damos el espacio al doctor Guido Monge para oír su comentario. Igual invitamos a quienes están acompañándonos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos la puede enviar por el chat de la conexión. Adelante. Estamos acá. Perfecto. Yo no. Sí. Rafa. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Ya no estará afuera, ¿verdad? Nada más aclarar que, bueno, primero que soy un orgulloso profesor de la maestría en política económica, y me agrada enormemente que tengamos este tipo de ejercicios por la importancia que tiene para la identificación de políticas públicas, de políticas económicas en tres temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país.
Yo solo voy a hacer algunas precisiones, unas de carácter teórico, otras de carácter metodológico y algunas que tienen que ver con sus eventuales implicaciones de política económica o de política pública, porque creo que los tres se prestan para que podamos, son como abrebocas a las posibilidades que tenemos de utilizar estas investigaciones para extender recomendaciones de política económica. Bueno, vamos a ver, en el caso del primer aporte, yo recuerdo muchas veces que cuando en algún momento estábamos viendo el tema de la significación teórica del concepto de pobreza, pues pareciera de perogrullo decir que por supuesto tiene una enorme significación, sobre todo por las implicaciones que tiene dramáticas para el desarrollo humano, ¿verdad? Como problema esencial. Pero sí recuerdo, y lo reitero aquí, que las veces que nos hemos enfrentado a investigación en este tema, pues siempre tuvimos esta enorme dificultad o ambigüedad en la teoría, eh, para poder de alguna manera esclarecer de qué estamos hablando cuando estamos hablando de pobreza, en virtud de que es un fenómeno multidimensional. Es decir, hay elementos no solo de carácter económico, sino de carácter ético y de carácter político, que además están ahí mezclados, ¿verdad? En la definición de lo que sea que estemos definiendo como línea de pobreza o investigaciones en el tema de pobreza. Yo me atrevería a decir que no hay digamos, un marco teórico en el que uno pueda explicar satisfactoriamente todos los elementos que tienen que ver con el tema de pobreza. Recuerdo algunos estudios hace muchos años de Lewis y de otros economistas que trataron de explicar el fenómeno haciendo uso de una gran cantidad de métodos y de dimensiones. Y yo pienso que más bien un aporte que hace esta investigación es efectivamente el de escoger una vía metodológica, el tema, por ejemplo, de la comparación regional que hizo Jorge. Por cierto, le mando un gran saludo, fue alumno mío. Me parece que tiene la enorme ventaja o la enorme o hace un aporte importante porque nos ayuda a determinar, digamos, los niveles del fenómeno que se están estudiando, pero en un entorno, digamos, de posibilidades más específicas de análisis de política económica. Todo el análisis que hace de los patrones especiales de pobreza en Costa Rica, que además la metodología que utiliza me parece que le permite generar conclusiones mucho más específicas de este tema, me parece que son un aporte importante que debería de seguir extendiendo en un área que a mí me parece que es muy importante, porque muchas veces en el tema de pobreza yo veo que confundimos pobreza con desigualdad en la distribución del ingreso. Creo que un aporte importante que hace este ejercicio de Jorge es que nos permite de alguna manera poder distinguir tanto teórica como metodológicamente, como extensión de esta investigación, lo que podría ser algo que normalmente confundimos, es decir, pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, pues no son equivalentes, pero tampoco son mutuamente excluyentes, y me parece que si habría una línea de investigación interesante de esta investigación en particular, es el hecho de que podamos extenderlo para aclarar la relación entre pobreza, en este caso pobreza espacial, y la dimensión de distribución y de desigualdad. Desigualdad que para nadie es un secreto, pues es hoy una de las razones
por las cuales nosotros podemos decir que el modelo de desarrollo de nuestro país no es inclusivo. No es inclusivo ni en lo productivo ni en lo social, pero en lo social particularmente, más allá de los éxitos que haya tenido el modelo de desarrollo de nuestro país en otros ámbitos, ciertamente esta es una investigación que aunque pongámoslo así, establece o delimita un área de investigación que él llama patrones especiales de pobreza en Costa Rica, de comportamiento entre variables para ver brechas, ¿verdad? Entre clústeres, sí nos abre a la posibilidad de ampliarlo y generar esa relación que no siempre se entiende en estudios de esta naturaleza entre pobreza y desigualdad y distribución del ingreso. Yo creo que este es un aporte importante porque lo que permite la investigación es precisamente ampliar hacia otras dimensiones de una realidad que hoy es una de las razones más importantes por las cuales nosotros podríamos decir que el modelo de desarrollo de nuestro país tiene dos falencias desde la perspectiva mía que explican en mucho por qué estamos como estamos en el caso costarricense. El tema de la no inclusividad en el tema productivo y en el tema social. Es decir, tenemos un país con pobreza estancada y con una alta desigualdad, y me parece a mí un muy buen aporte en la dirección de cómo eventualmente podríamos encontrar un mejor entorno de políticas públicas que nos permitan atender el problema tanto de pobreza como la extensión de una investigación de esta naturaleza en el área de desigualdad y de distribución de la riqueza. En el tema de empleo, nos presentó Keynor Ruiz y Jeffrey, características del empleo. Yo solo voy a decir ahí que más allá del tema, de la importancia que tiene el tema, no solo teóricamente, sino desde el punto de vista de las políticas públicas, me parece que el estudio te permite de nuevo extender las implicaciones de esta investigación hacia, por ejemplo, cuál es es decir, el efecto, la incidencia que esto tiene de la investigación que hace Keynor y Jeffrey, por ejemplo, sobre temas de empleo y desempleo en las regiones, ¿verdad? Ya de por sí es un aporte, ¿verdad? Está restringiendo, en este caso está hablando de la región Brunca, pero me parece que esto abre a otras posibilidades. Por ejemplo, en el caso del desempleo o empleo en regiones, se ha ubicado principalmente en la gran área metropolitana, pero con un mayor peso, por ejemplo, de tasas de desempleo e informalidad en regiones periféricas. A mí me parece que este es un aporte que nos permite no solo tratar de entender la dimensión estrictamente regional en Brunca, sino en otras regiones, porque la metodología se presta para que vos podás ampliarlo y hablar de otros temas que salen precisamente de esta investigación. Por ejemplo, el tema del desempleo cíclico, que es propio de épocas de desaceleración o de recesión o de crisis económica, y que muy frecuentemente se manifiesta a corto plazo, y que me parece a mí que este es un estudio que nos permitiría a nosotros avanzar en esa otra dimensión del empleo en Costa Rica. También en temas que tienen que ver con desempleo o empleo, en desempleo estructural, por ejemplo, o en desempleo friccional, o, por supuesto, en el tema de empleo informal. Me parece que el estudio abre la posibilidad de ampliar a estas otras dimensiones de definición de política pública y de política económica, y que te permite efectivamente avanzar en áreas en donde hasta ahora pues
no hemos podido profundizar como yo creo que debimos haber profundizado para entender este tipo de fenómenos desde lo friccional, desde lo estructural y de otras implicaciones, por ejemplo, porque una de las implicaciones que podríamos obtener de una investigación de esta, el punto de vista de su incidencia, es el análisis en otro tipo de variables, como por ejemplo, por supuesto, el desempleo juvenil o el desempleo femenino, ¿verdad? Eh, esta es un aporte que me parece a mí que debería ser extendido de manera que podamos generar líneas en estas otras direcciones de las que estoy hablando. En el caso del estudio de teletrabajo, hace poco nosotros hicimos un estudio de teletrabajo en el sector al que yo pertenezco y resultaron algunas conclusiones similares a las que nos aportan ahora los investigadores en este estudio. Una de las cosas que más nos llamó la atención para efectos de nuestra propia análisis en el sector al que pertenezco, que es el sector de 1.460 asociaciones solidaristas y su impacto, es que había no solo, digamos, un impacto en términos fuentes de ingreso, o sea, qué significaba para la población de trabajadores y trabajadoras que pertenecen a instituciones públicas o privadas en temas de teletrabajo, pero qué significaba en temas de ingreso. Es decir, de todos los atributos que se le asignan al trabajo, ¿verdad? El más común es el de ser, digamos, una fuente de ingresos. Pero uno de los factores que nos llamó más la atención es la dimensión que tiene que ver con no solo como fuente de ingreso, sino como un proveedor de independencia económica. Lo que notamos es que el teletrabajo estaba causando, más allá del tema de ingresos, un efecto interesante en la variable de emprendedurismo. Cómo esto estaba afectando la percepción o la capacidad o la habilidad de los y de las trabajadoras para introducirse en el tema de opciones en el mercado. A mí me gusta más llamarlo el espacio laboral o el mundo de trabajo, ¿verdad? En vez del término tradicional de mercado laboral, porque en todo caso, digamos, desde el punto de vista más, el mercado, digamos, tiene características tan específicas y, ¿verdad?, está tan altamente intervenido, y pienso que con justa razón, que el término mercado a veces nos parece inadecuado. Pero más allá de ese tema, y volviendo a lo que resultó de la investigación que nosotros mismos hicimos en el sector, eh, eh, no, no, no nos sorprendió enormemente ver cómo estaba aparejado con una mayor cantidad de préstamos dentro de las asociaciones solidaristas para actividades de emprendedurismo, lo que entonces está indicando que está modificando la noción de la generación de ingresos, más allá de las otras consideraciones que se hicieron en el estudio, para extenderlo a la capacidad de los trabajadores y de las trabajadoras para generar actividades de otra índole, más allá inclusive de su empleo formal. Otra de las cosas que nos pareció interesante, digamos, que resultaron de esa investigación, es cómo el teletrabajo estaba generando, digamos, una mayor fuente de identidad de los trabajadores. Es decir, el tipo de trabajo que una persona ejecuta se ha convertido de alguna manera en un símbolo de posición social, de influencia. Ese tema, que pareciera no ser importante desde la perspectiva, digamos, estrictamente económica, sí es importante o resultó ser importante porque estaba cambiando la imagen, digamos, estereotipada de ocupaciones laborales
que hasta ese momento pues, no estaban siendo consideradas por grupos de trabajadores pertenecientes a las asociaciones solidaristas. Y todo eso generado por un tema, digamos, de aplicación del teletrabajo que nosotros no veíamos venir. Otro tema que no ha sido mencionado dentro del caso de teletrabajo que nos está presentando los compañeros es el tema de la interacción social. Nosotros encontramos que aunque efectivamente el teletrabajo afecta la vida familiar, ensancha también la esfera de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, y que esto estaba teniendo un enorme efecto no solo en la estabilidad laboral, sino en la estabilidad psicológica de los trabajadores. La mayoría, por ejemplo, de las personas que nosotros encuestamos y valoramos cuál era su perspectiva, nos decían que este fenómeno estaba permitiendo consolidar, digamos, relaciones familiares que tenían una incidencia en su estabilidad laboral, y entonces se abre la posibilidad de un análisis, ¿verdad?, sobre su implicación para temas, por ejemplo, como empleo estacionario, como empleo friccional o inclusive como empleo estructural. Uno de los temas que no vi mencionado aquí es el tema de la estructuración del tiempo físico. El teletrabajo le permite a los trabajadores estructurar su tiempo. ¿Cómo lo haces? Lo haces mediante la fijación de horarios de trabajo, nos determina, digamos, inclusive hasta los hábitos de sueño, que fue algo que nosotros obtuvimos como interesante de la investigación en nuestro sector, de las vacaciones, las diferencias entre los días de trabajo y los fines de semana, ¿verdad? Y el trabajo que permite planificar, digamos, inclusive otro tipo de carreras laborales o futuras o de emprendedurismo, como lo obtuvimos en el estudio interno del sector solidarista. En fin, me parece a mí que todos y cada uno tienen la enorme ventaja de permitir ampliar las recomendaciones, no solo la parte teórica, sino las recomendaciones de política pública hacia algunas de estas cuestiones que he estado mencionando en relación con los 3 proyectos. Muy bien. Muchas gracias, don Guido, por sus comentarios. Son un aporte para los autores y para nosotros la comunidad de investigadores del CIMPA. Vamos a dejar un corto espacio para comentarios y preguntas. Entonces vamos a empezar aquí con Fernando Sáenz en la sala. Gracias, Rafa. Voy a ponerme aquí para darle la espalda a Ana Paula. Voy a ver la presentación de ustedes, de Keynor y de Jeffrey y María Paula, porque me gustó honestamente la manera en que presentaron un ejercicio sistemático, cuantitativo, que, bueno, en realidad nos dice cosas que ya uno sabía, en realidad. Lo que pasa es que fue como muy claro y muy sistemático la manera en que lo presentaron. Algunos gráficos los vi muy rápidos, pero tomé algunas notas y tal vez quisiera como hacer un comentario general y tal vez que lo puedan ampliar un poquito. Me dio la impresión de que cuando hacían la comparación entre cantones sobre cuáles eran las actividades que más cambiaron, por lo que pude ver, sector agropecuario o sector primario sale muy disminuido en favor de sectores terciarios. Y si eso lo pegamos con una población joven que está encontrando, digamos, más oportunidades para estudiar, como lo presentaste, incluso ahí se ve que son la población que menos empleo tiene. Entonces, lo lógico es que están estudiando, buscando una manera de tener mayores capacidades, pero a la vez dijiste, me pareció,
que es la gente que tiene más claro que no se pueden quedar ahí, que tienen que moverse hacia otros cantones, ya sea para seguir con estudios o para buscar oportunidades de empleo. Entonces, ese desacople que mencionaste, esa palabra, desacople, es algo que sabemos desde hace tiempo, no es nuevo. Lo que pasa es que aquí está muy crudo, presentado de manera muy clara, y eso es lo que me llega a mí a pensar, bueno, ¿qué clase de políticas de desarrollo estamos teniendo, verdad? No tenemos una política agroproductiva desde hace años, para no decir décadas. Y estamos moviendo a nuestra población joven, que es la que puede tener capacidades nuevas, y la estamos invitando a que se vayan. Eso es descapitalizar los cantones más pobres, ¿verdad? En favor de los cantones que están mejor, ya sea en las regiones de estudio o en la región central. Entonces, ese error lo venimos cometiendo desde hace tiempo. Incluso me hace pensar, incluso nuestra propia política universitaria en regionalización, ¿verdad? Si no estamos contribuyendo con esa receta nefasta. Porque lo que estamos haciendo es eso, descapitalizar recurso humano en cantones que lo... Incluso me llamó la atención Cotobruz, porque Cotobruz en todos los índices sale de último, ¿verdad? Si no está de penúltimo, está de último. Creo que la última medición del índice de desarrollo cantonal salía de último, que es algo interesante. Cotobruz lo que tiene es café nada más, y transformación de café, según los datos que presentaron. Los otros cantones que están mejor, por ejemplo Pérez, en contraste, tiene más diversificación económica. Incluso me llamó la atención que creo que era Pérez y otro más, no recuerdo, que son los que están mejor en la otra región que estudiaron. Creo que son los únicos que tienen entre la diversificación económica algo que ustedes llaman intermediación monetaria. Entonces yo me quedé con la duda de qué era eso, ¿verdad? Esperemos que no tenga nada que ver con la plata esa que apareció de más en los ingresos de cantones pobres de la zona sur, que no sé cómo manejaron ese dato a la hora de hacer estos cálculos, si este ejercicio fue anterior a esa medición que hizo el INEC o no. O fue anterior. Ok, fue anterior. Luego, me llamó la atención también que si los chiquillos entre 15 y 24 años son los que menos están trabajando porque están estudiando, en el gráfico ustedes dicen que son las personas de más de 60 años los que están aumentando la participación en el empleo. Hay que estar trabajando alguien de 60 años allá. ¿Ves? Son cosillas así que se me iba tomando notas y se me ocurren, porque lo que revela es exactamente lo que don Guido acaba de decir. Un estilo de desarrollo profundamente excluyente que encima de todo, diría yo, descapitaliza a los cantones más pobres. Muy bien. No, aquí en la mesa, no sé si hay algún otro, si no, no veo en la audiencia, pues tal vez que hay que reaccione. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Voy digamos que esto da para conversar y conversar, y los que me conocen saben que podríamos hablar toda la tarde. Nos quedamos aquí hasta las 5 de la tarde. Pero, digamos, hay cosas que son importantes. Gracias a Guido por los comentarios. Efectivamente, yo creo que los puntos que él resalta son los espacios que nosotros consideramos que era muy necesario llenar. Creo que desconocemos mucho lo que está pasando en las regiones de planificación fuera de la región central. Y como hay una concentración tan grande de población, una concentración tan grande de actividad económica en la región central, cuando sacamos indicadores a nivel nacional, estos indicadores son arrastrados por lo que está pasando en la región central. Entonces eso nos deja de lado cantidades de población importante y sobre todo población que está tratando de generar mecanismos de ascenso social, pero también en muchos de los casos nos dimos cuenta de que las migraciones no se dan necesariamente por gusto, sino porque después de lograr obtener grados de capacitación importantes, no encuentran qué hacer y para poder generar de alguna otra manera ingresos, migran. También es muy importante la sensibilidad de Fernando hacia estos temas. Él ha trabajado muchísimos años sobre los temas de desarrollo rural. Y sí, para nosotros es un contraste interesantísimo, porque una parte de la investigación la acompañamos con visitas de campo y visitas de campo en las diferentes actividades productoras. Y lo que nosotros nos encontramos es que hay muchos cantones, sobre todo donde hay producción de palma y algunos cafetales y cosas así,
donde hubo una participación importantísima de cooperativas, donde la gente que está trabajando son los papás que iniciaron esos procesos, que son gente ya mayor de 60 años. Y sus hijos no se involucraron necesariamente en las actividades productivas porque el mecanismo o el modelo de cooperativismo cumplió su función, mejoró los ingresos de las poblaciones y logró que los hijos de esas personas fueran a estudiar y que obtuvieran una profesión. Y ya con la profesión no quieren dedicarse a lo que las familias tradicionalmente hacían. Entonces nos estamos encontrando poblaciones importantes de gente ya adulta y la preocupación es, bueno, ¿qué va a pasar cuando esa gente ya no esté? ¿Verdad? Porque no se han ido, porque una buena parte de las cooperativas son autogestionarias y tú, digamos, no te retiras con la parte que te corresponde, te retiras y ya no te llevan nada. Entonces, es una complicación eso porque está sucediendo de manera muy marcada en algunas de estas áreas donde algunos cultivos tradicionales se están dando. Pero además, uno de los aspectos que nosotros logramos identificar es que hay cantones cuya dinámica propia y en términos de opciones para mucha gente está correlacionada con el sector terciario, porque los sectores productivos tradicionales, digamos que sectores agropecuarios y algo de agroindustria, ya tiene la cuota de empleo que necesita, ya no, digamos, está contratando nadie más. Y es lo que se encuentra uno, son dinámicas comerciales y de servicios que están surgiendo en los diferentes centros poblacionales de cada uno de los cantones. Y esos son los que están absorbiendo efectivamente una parte importante de la población. Es muy sensible cuando una empresa llega o cuando un par de empresas se ubican en un cantón. Es muy sensible porque la cantidad de población que está ahí no es tan grande y genera encadenamientos productivos. Eso es lo que uno no logra visualizar en términos de una presencia más constante. Y lo que uno ve es como las actividades más tradicionales y la gente tratando de ver cómo hace para generar nuevos ingresos. Y claro, los sectores que menos barreras le imponen, que son estos sectores de comercio y servicios, es los que están capturando una buena parte del empleo que se está generando. Para nosotros, efectivamente, tal y como tú lo mencionas, una de las preocupaciones, quizás no lo hablamos de esa forma porque no es necesariamente el lenguaje que utilizamos tradicionalmente, que es la pérdida de personas, las capacidades y competencias que tienen y lo que podrían efectivamente aportar. Pero algo que todavía no está completamente definido, porque como mencioné anteriormente, la investigación está en proceso, es el hecho de que a nosotros nos parece que hay cosas que se han venido diciendo en términos de que es imposible llevar el desarrollo a las regiones porque no se encuentra mano de obra calificada y cosas de ese tipo, pero estamos encontrando que sí hay mano de obra calificada y que más bien está teniendo que emigrar de las regiones. Y lo que nos preocupa también es que uno podría esperar que ciertas actividades productivas pudiesen estar generando transformación productiva y más tecnología con la posibilidad de generar más encadenamientos locales, pero es tan restringido y tan poca oportunidad de inversión en muchos de estos lugares que la gente mejor busca empleo u otras oportunidades fuera de las regiones. Entonces, no lo vamos a ver como ha sucedido en otros países, que hay cantones que se están quedando vacíos, pero sin lugar a dudas es un tema importantísimo. En un país tan pequeño, el hecho de que podríamos darle algún sentido a esa relación que tiene que haber en los esfuerzos país para crear capacidades y competencias en poblaciones jóvenes, más o menos convertirlos en profesionales, pero que efectivamente encuentren la posibilidad de opciones de empleo o al menos opciones de iniciativas de trabajo donde ellos puedan gestar sus propias iniciativas que dinamicen también la producción o las estructuras productivas dentro de los campos. Muy bien, gracias. Que no hay otro. Yo quería nada más agregar una pregunta un poco, puede ser al margen en relación con el empleo de teletrabajo,
al margen porque está preocupándose por la relación con el desarrollo sostenible. A partir de lo que ustedes analizaron, lo que ustedes exploraron, ahora hay un debate un poquito, ¿verdad?, de la tendencia a si volver o no, que hay empresas que están impulsando volver al trabajo presencial. Hay una discusión en términos no solamente económicos, sino también en términos de algo que mencionaba don Guido, digamos, importante de la extensión de este fenómeno, ¿verdad?, a otros aspectos, por ejemplo, aspectos de la vida, de las ventajas y desventajas en la familia, etcétera. Entonces, en ese debate, digamos, a partir de lo que ustedes vieron, no era su objeto, pero ¿por dónde se ubicarían, digamos, en términos de esa discusión? ¿Quieres primero y no sé si quieres complementar? Tal vez lo que uno observa, hay que tener claro que son dos momentos muy diferentes, ¿verdad? El momento en que nosotros aplicamos la encuesta, que era recién se estaba además levantando las restricciones y con mucho tiempo, incluso después se mantuvo el teletrabajo de manera muy fuerte. Creo que la percepción es, muchos de esas personas tuvieron por primera vez acceso al teletrabajo, porque a pesar de que había legislación importante que lo promovía, muchas instituciones públicas realmente no lo implementaron hasta que no fue que se vieron obligadas a ello. Entonces, creo que muchos trabajadores lo probaron, para llamarlo de esa manera, por primera vez y lo vieron realmente como un beneficio en un modelo urbano que nosotros tenemos muy complejo para movilizarse. Entonces, viniendo al día de hoy, yo lo que creo es que efectivamente es difícil para las personas pensar en reducir el trabajo que han tenido, a pesar de que lo están haciendo, porque las empresas los han obligado, y sentirse a lo mejor satisfechas en el sentido de la complejidad que representa para nosotros movilizarse en la GAN, movilizarse de lugares como Cartago, de Occidente. A lo mejor si nosotros tuviéramos un modelo de transporte público masivo, eficiente, con mayores facilidades, la gente tendería tal vez a compatibilizar más el trabajo de oficina con el trabajo en la casa. A pesar de que en la encuesta además sí hay un sentimiento de que es necesario un modelo híbrido, ¿verdad? La pregunta es cuántos de esos días teletrabajables con respecto a los de oficina son o garantizan ese equilibrio, ¿verdad? Iván, ¿quieres agregar algo? No, igual en la misma línea que de Marco, desde que se aplicó la encuesta, de hecho, muchísima porcentaje de los que se encuestaron respondía más bien eso, la preferencia por un modelo híbrido, porque se ve esa necesidad de que igualmente se requiere ir a la oficina, tener ese trato pues con sus colegas y también pues el trato social en general, pero también es el tema de tener esa tranquilidad de que ya no tienen que desplazarse al sitio de trabajo, hace que muchísima población esté pues con esa preferencia del trabajo híbrido. Gracias. Tal vez yo para cerrar le querría pedir a Jorge algo que hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un análisis en relación con el desarrollo rural, desarrollo urbano, de lo que es rural, y de ese momento a mí me quedó un poco la duda, que me parece que cuando se elaboran índices, son índices que están cargados con una especie de prejuicio. Es el indicador de éxito es parecerse en Costa Rica a Belén, por decirlo algo. Y entonces me parece que eso más bien desorienta. Sentí en la exposición de Jorge con mucha precisión acercarse a ese tema. Entonces yo le querría decir que volviera a ese tema y un poco brevemente nos lo repasara. Bueno, ahí en eso lo que yo veo que está más claro y más sesgado es la definición urbano-rural. O sea, cuando uno ve lo que usa el INEC para definir un territorio urbano y un territorio rural, hablan del estado de las vías, los servicios públicos, las actividades económicas, y a los territorios rurales los definen como aquellos territorios no urbanos.
sea, prácticamente es una profecía autocumplida que tengan peores resultados si ya están definiéndolos en base a los resultados, ¿verdad? Entonces es evidente que todos los estudios van a encontrar eso. En la parte de regiones de planificación sí encontré que era un poco más significativa la clasificación. Igual tiene ese mismo sesgo, ¿verdad? De centro-periferia, porque la región central agrupa al 92.8% de los cantones urbanos. Entonces, prácticamente es la misma distinción urbano-rural con algunos cantones rurales que además encontraron que están en mejores condiciones que el resto de los territorios. Entonces, en ese tipo en la dinámica urbano-rural sí está muy, muy fuerte y muy marcado. En la dinámica regional, ahí está la región central, la Pacífico Central, la Chorotega y una parte de la Brunca de Pérez Celedón que están como en un intermedio, y las regiones de fronteras y costa atlántica que sí están peor. Muy bien, bueno, muchas gracias. Creo que resta es agradecer la exposición, el trabajo, los comentarios de don Guido, la participación acá de Fernando y toda la participación que hemos tenido a través de las redes. Este encuentro queda grabado para quienes lo quieran acceder posteriormente, y ahí también se les brindó el acceso a los documentos que fueron sobre los cuales se refirieron a esta exposición. Entonces, muchas gracias, buenas tardes y los esperamos en el próximo encuentro de investigación del CIMP. Gracias. Buenas tardes. Gracias.